Anuncié, eh, el señor Miguel Ángel Silva, que estaba citado para el día de la fecha. Doctor Lavadens, creo que se encuentran todas las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia. ¿Es así? Eh, Entiendo que sí. Tengo alguna duda con la conexión del señor fiscal, porque no lo estoy viendo en imagen y hay algunos usuarios de fiscalía. Eh, Yo lo estoy viendo, doctor Osorio, ¿eh? ¿Está viendo? Ah, listo, entonces a Sí, mí no me aparece. sí, yo lo estoy viendo, Listo. doctor Osorio, y está el tribunal integrado desde la hora convocada. Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a reanudar la audiencia de debate oral y público en la causa 4995, año 2014, de número interno 2971, y la causa de registro interno 3353. Se encuentran las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia. Se encuentra prevista entonces la declaración indagatoria del señor Miguel Ángel Silva para el día de la fecha. Señor Miguel Ángel Silva, ¿usted me escucha? Está en la sede del tribunal, asistido por el personal del tribunal. Sí, perfecto, señor presidente, lo escucho. Bien. Eh, Señor Silva, este es un acto que hace a su defensa material, sin perjuicio de la defensa técnica que viene ejerciendo eficazmente la defensa particular, que lleva adelante el ejercicio de su ministerio. Le hago saber que usted tiene derecho a declarar o no declarar. Puede hacerlo en esta oportunidad o durante el transcurso de la audiencia, durante el transcurso del debate, durante todas las veces que estime convenientes. Como dije antes, es un acto que hace su defensa material. Le voy a preguntar, digamos, si decide hacerlo, puede hacerlo total o parcialmente, puede contestar o no contestar preguntas. Si no decide hacerlo, también es un acto constitucional. Ninguna de las negativas puede ser utilizada en su contra conforme las normativas constitucionales y procesales vigentes. Voy a recibirle primero sus datos personales. ¿Su nombre completo es Miguel Ángel Silva? Correcto, sí. Miguel Ángel ¿Su Silva. DNI? 14.446.499. ¿Su estado civil? Pasado. ¿Su grado de instrucción primaria, secundaria, universitaria? Soy abogado. Perdón, no lo escuché. Soy abogado. Perfecto. Bien. Eh, ¿Su domicilio? En la calle 14 de julio, 1344. Esto es en Villa Urquiza, capital. Bien. ¿El nombre de sus padres? Ramón Silva y María Aboy. Ave larga O Y. Bien. Ambos. ¿Cómo está compuesta su grupo familiar? Con mi esposa y una hija mayor. Bien. Eh, ¿Dónde presta funciones actualmente o si ejerce la profesión liberal? Liberal. Bien. ¿Ha tenido o tiene ha recaído alguna sentencia condenatoria a su respecto? No, jamás. Bien. ¿Tiene alguna causa en trámite? No, no, ninguno. Bien, le voy a preguntar entonces ahora si usted va a prestar declaración, y en su caso de hacerlo, si va a contestar preguntas o no. Voy a prestar declaración, voy a contestar preguntas. Bien, lo escuchamos entonces atentamente, señor Silva. Bueno, señor presidente, antes que nada, a mí me gustaría aclarar mi imputación, ¿sí? Aclarar por qué motivo estoy acá sentado. Realmente no me preocupa estar acá sentado porque es algo que uno viene esperando hace 10 años y la verdad que llegó el momento. Pero claro, cuando se eleva mi causa a juicio, sucede que se me eleva por 3 hechos, de los cuales uno solo era el realmente que se debería elevar.
¿sí? Por supuesto, mi defensa apeló y esa apelación tuvo lugar, razón por la cual, bueno, ahí habría quedado enmarcado mi hecho, ¿no? Cuando fue la primera audiencia en este tribunal, se me marcaron dos hechos, no el primero que, digamos, había sido elevado, sino otro más, que yo nada tengo que ver. Por supuesto, mi abogada habló, el señor presidente mandó a hacer un cuarto intermedio, el tema quedó solucionado. Pero la semana pasada ingreso a la página del Ministerio Público Fiscal y en el sitio que tiene que ver con esta causa, que dice Fútbol para Todos, como título, ¿no? Comenzó el juicio a exfuncionarios nacionales, dirigentes y empresarios acusados por administración fraudulenta agravada. Ese es el título. Se me menciona, y en la acusación dice: la acusación abordó también maniobras fraudulentas en 6 contratos de sponsoreo o naming suscritos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la empresa Iveco Argentina Sociedad Anónima desde febrero de 2010. Y nada tiene que ver este hecho con lo que realmente se me imputa y por lo cual estoy acá sentado. Por eso, señor presidente, yo le quiero decir que yo estoy acá sentado porque se me acusa de refrendar la firma del presidente de AFA en las solicitudes de préstamos requeridos al Banco Credit Corp a pedido de los clubes. El procesamiento entendió en este caso que ceder en garantía el derecho de cobro que tenía AFA del contrato de fútbol para todos constituía un fraude a la administración pública. Simplemente eso. Por tratarse supuestamente de fondos públicos, incluso después de haber ingresado esos fondos a AFA. En ese contexto, yo supuestamente era partícipe necesario por refrendar la firma del presidente. Ese es mi hecho puntual. No todo ni lo que leí, ni lo que en el pasado fueron sucediendo, como se fueron dando los hechos en el pasado. No sé si yo no tengo problema que me corten esta situación, como para quien sea que diga lo que crea necesario, ¿no? Usted continúe su declaración en lo que estime pertinente y luego entonces el Ministerio Público hará las acotaciones que estime correspondientes. Lo escuchamos. Exacto. Lo primero que tengo que decir que yo era secretario general del Comité Ejecutivo de AFA. AFA se divide como el Estado Nacional con 3 poderes, ¿no? Un poder ejecutivo a cargo de la Asamblea y la Presidencia de AFA, un poder legislativo, que era el Comité Ejecutivo de AFA, y un poder judicial a cargo de los tribunales, ¿sí? En este caso, de Tribunal de Disciplina, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Apelaciones. Yo no era secretario general de AFA, no existe el cargo de secretario general de AFA. Yo era secretario general del Comité Ejecutivo de AFA, o sea, de lo que sería el órgano legislativo de AFA. En ese contexto, a mí me gustaría leer qué dice el reglamento general sobre las atribuciones que tiene el secretario general del Comité Ejecutivo. El artículo 56 del reglamento general dice que corresponde a la Secretaría General del Comité Ejecutivo a refrendar la firma del presidente en las actas, resoluciones, correspondencia, contratos, documentos públicos, convocatorios y balances, b, redactar las actas de sesiones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y, por supuesto, de la Asamblea, c, actuar de secretario de la persona que presida la Asamblea, d, suscribir las publicaciones de simple trámite, e, ordenar la publicación de resoluciones que deba insertarse en el boletín oficial. Como usted ve, señor presidente, el reglamento está hablando de que mi función es refrendar la firma del presidente. Nadie habla de refrendar el acto, ¿sí? El acto no es mi obligación, no tengo el deber
ni siquiera el derecho de refrendar el acto, sí refrendar la firma del presidente. ¿Y qué significa refrendar la firma del presidente en este caso? Aseverar como cierta la firma del presidente. No, yo no puedo modificar la decisión del comité ejecutivo, que ahí sí estaría modificando el acto, ¿sí? Razón por la cual el pedido de crédito que hizo el comité ejecutivo, que le elevó a la presidencia para que el presidente lo solicite, no era de mi incumbencia modificarlo. Solamente mi incumbencia como secretario general del comité ejecutivo era refrendar la firma del presidente, no el acto. Ahora bien, ¿quién podía refrendar la firma del presidente? ¿El secretario general del comité ejecutivo solo? No. Éramos 10 secretarios que pueden refrendar la firma del presidente. Y cuando yo digo esto, me estoy refiriendo al estatuto de AFA, el estatuto que regía en aquel momento, en su artículo 27F, ¿sí? Que dice, son funciones del presidente celebrar acuerdos, convenios, convenciones, firmar títulos, documentos públicos y privados, contratos, actas, órdenes de pago, balances correspondientes y cualquier otro acto o documento de acuerdo con las prescripciones establecidas en este estatuto o reglamento. Y esto es lo importante. En todos los casos, la firma del presidente debe ser refrendada por el secretario general o uno de los secretarios del comité ejecutivo. Y en las órdenes de pago y en los balances será indispensable la firma del tesorero. Entonces, en todos los casos, la firma del presidente debe ser refrendada por el secretario general o uno de los secretarios del comité ejecutivo. Pasando al artículo 53 del reglamento general, no del estatuto, sino del reglamento general, dice que las secretarías permanentes tendrán las siguientes denominaciones, o sea, menciona a todos los secretarios. Secretaría Técnica de Finanzas y Hacienda, Relaciones Internacionales, de Asuntos Legales, de Torneos, de Prensa y Relaciones Públicas, de Asuntos del Interior, Administrativa, de Selecciones Nacionales y de Relaciones Institucionales. O sea, no era yo la única persona que podía refrendar la firma del presidente, sino que había otras 10 personas que lo podían hacer por reglamento. El estatuto, en su inciso G, habla no solo sobre refrendar la firma del presidente, sino que se refiere estrictamente a a las personas que tienen que intervenir para sacar préstamos, ¿sí? En este caso, ¿qué dice el artículo 27G? Que son funciones del presidente solicitar o obtener préstamos y contrataciones y contraer, las correspondientes obligaciones y realizar operaciones de trámite corriente con el Banco Nacional Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, u otras instituciones de créditos oficiales o privadas, pudiendo delegar esas atribuciones mediante poder otorgado especialmente. Y esto es lo importante. En estas gestiones, la firma del presidente o del apoderado será refrendada por la del tesorero, ¿sí? Será refrendada por la del tesorero. Razón por la cual mi firma no era conducente a sacar el préstamo. Los tesoreros eran excelentes personas, le hubieran gustado también estar acá para dar su descargo. Lamentablemente el destino quiso otra cosa para ellos, ¿no? Pero la realidad ¿cuál es? Que para sacar el préstamo, que se diga que fue sacado de una manera que no debía hacerse, la única firma válida con la del presidente para hacerlo era la del tesorero. Artículo 27G del estatuto. Ahora bien, hablando
exclusivamente de los... con esto quiero decir, ¿no? Que si en algún momento se piensa que digamos, refrendar significa autorizar, quien tenía esa potestad no era el secretario general del Comité Ejecutivo, precisamente. ¿Sí? Le pongo un ejemplo de lo que significaría el hecho de refrendar. El secretario general, el secretario, perdón, de la Cámara de Diputados no puede modificar la ley, ¿sí? Quien la debe modificar no es el secretario general, el secretario, perdón, de la Cámara de Diputados. Y esto tiene que ver con que el estatuto dice, por ejemplo, que ante alguna falencia o que el reglamento de AFA digamos, no abarca algún tema puntual, se tiene que referir uno a lo que es el reglamento general de la Cámara de Diputados. El secretario de este juzgado, de este tribunal, cuando se dicte sentencia de esta causa, no va a modificar la sentencia, simplemente va a refrendar la firma de los miembros del excelentísimo tribunal abajo de sus firmas. Razón por la cual eso es lo que se le atribuye solamente al secretario general del Comité Ejecutivo. ¿Sí? Solamente es a título fedatario que se refrenda la firma. Ahora bien, cuando nosotros pasamos a la parte de los préstamos, ¿sí? O sea, si estuvieron bien sacados, mal sacados, fueron bien otorgados, el contrato con Fútbol para Todos era un activo que tenía AFA y los clubes, ¿sí? Y el primer acto de disposición de los clubes que le piden a la AFA que utilice, es desde los clubes que le piden a la AFA que utilice ese activo para sacar un préstamo garantizado con la cuota parte de su participación en el contrato de Fútbol para Todos. Esos préstamos fueron aprobados por unanimidad por el Comité Ejecutivo y se tomaron todos los recaudos posibles para que esos préstamos sean absolutamente transparentes, ¿sí? Repito, mi función era refrendar la firma del presidente, pero a título, digamos, ampliatorio y colaborativo, si se quiere, les quiero decir cómo era la solicitud de los préstamos de los clubes. Primero, el club lo que hacía era tener una reunión de comisión directiva del propio club, solicitar en esa reunión de comisión directiva, y todo esto consta en el expediente por las actas de asamblea de cada club, pedirle al presidente de ese club que le pida a la AFA que se saque el préstamo, ¿sí? AFA lo evaluaba, el comité ejecutivo de la AFA lo evaluaba, había un dictamen legal del doctor Mario Smolman, que era la persona que era el secretario legal de la, perdón, no el secretario legal, sino el asesor legal de la AFA en ese momento, y con ello se evaluaba, el comité ejecutivo evaluaba la posibilidad de darle el préstamo al club, y de esa manera el préstamo se solicitaba al presidente que se lo tramite con el Banco Crédito. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? Que una vez que digamos, el comité ejecutivo avala la disposición para sacar el préstamo, el presidente firma la solicitud con el Banco Crédito y el secretario general refrenda esa solicitud. Esa es, por supuesto, la firma del presidente en esa solicitud. Así es como actuó AFA con respecto a los préstamos, ¿sí? Todos fueron hechos por transferencias, todos fueron hechos dentro del sistema bancario,
no hubo una sola cuota que se haya pagado por fuera del sistema bancario. Y un dato muy importante que habla de la buena fe de todo esto. Al momento de la denuncia, estamos hablando de la denuncia, el 95% de las cuotas de los préstamos ya se habían pagado en tiempo y forma. Al momento de la denuncia, el 95% de las cuotas de los préstamos ya se habían pagado en tiempo y forma. Eso habla de la buena fe que hubo en toda la operación. ¿Qué era lo que quedaba pagar en el momento de la denuncia? Si mal no recuerdo, un 75% ya se había pagado del préstamo del Vélez, quedaba pagar un 25% que correspondía a unas 5 o 6 cuotas. No más de eso, según trato de recordar. Ahora bien, ¿estuvo en riesgo, como se dice en el procesamiento, estuvo en riesgo en algún momento el patrimonio del Estado con esta operación? No, jamás estuvo en riesgo. Primero, porque la plata era de AFA y de los clubes, ¿sí? Después, el Estado, sabemos que por oportunidad de mérito y conveniencia podía haber dicho, bueno, ok, no, ustedes cedieron, pero en definitiva nosotros no lo tomamos. Bueno, supongamos. Pero vamos a poner un caso de máxima, ¿sí? AFA no pagaba las cuotas y el Banco Crédito le pedía al Estado que cobrar esas cuotas que permanecían impagas. ¿Qué hubiera pasado? Nada del otro mundo. Si el Estado le tenía que pagar a AFA 100 pesos por lo que le tenía que pagar todos los meses, le hubiera pagado al Banco Crédito, supongamos, 1 peso, y a AFA le hubiera dicho, AFA, a partir de la sesión que hicieron ustedes, tomen 99 pesos. Le doy 99 y no 100, porque 1 peso se lo di al Banco Crédito en la sesión que ustedes hicieron. Es así como jamás estuvo en riesgo el patrimonio del Estado, como se dice varias veces en el expediente. Después otra cosa, yendo a digamos, el espíritu del dinero que manejaba AFA, o la característica del dinero que manejaba AFA. AFA manejó siempre fondos privados, nunca manejó fondos públicos. Los dirigentes de AFA no éramos funcionarios públicos, ¿sí? Me saco yo de todo esto porque en definitiva lo mío era, ya digo, refrendar la firma del presidente. Pero hablo, si uno quiere, por la parte de que manejaba el dinero en AFA, ¿sí? Los dirigentes no éramos funcionarios públicos. Y aparte, vamos a evaluar de alguna manera cuál era la cadena de pagos que tenía el dinero una vez que salía del Fútbol para Todos, del Ministerio del Estado, ¿sí? Primero, de esa cadena digamos, de pagos, primero estaba el Estado, por supuesto, jefatura de gabinete, que pagaba lo que tenía que pagar el Fútbol para Todos. Después ese dinero iba a la AFA. Ese dinero AFA lo trasladaba al club. El club, supongamos, le pagaba al panadero, el panadero al que le traía la bolsa de harina, el del molino, y así, supongamos, y ese eslabón es hasta que aparecía el último, el que plantaba el grano de trigo. En algún momento, esos fondos tienen que ser privados. No puede ser, como dice el procesamiento, que siempre eran públicos. ¿Por qué? Porque si no nos estaríamos convirtiendo en Cuba, en donde el Estado le da un voucher al ciudadano que va al almacén a comprar o canjearlo por un paquete de harina, y ahí queda cerrado todo el circuito. En algún momento se tiene que disparar el artículo 17 de la Constitución Nacional, el derecho de propiedad, ¿sí? A partir de esa lógica,
lo más sensato es pensar que la plata del primer eslabón es pública, porque la tiene el Estado, pero deja de ser pública en el momento en que pasa la AFA. Ahí se convierte en privado. Uno no puede pensar que la plata se convierte en privada recién cuando el panadero le paga al que le trajo la bolsa de harina. La plata se convierte en privada una vez que sale del Estado. ¿Sí? Después, vamos a poner otro ejemplo más burdo, si se quiere. Un jubilado que va a cobrar su jubilación. Antes de ir al almacén pasa por el bingo, gasta, no sé, 1.000 pesos, a ver si puede llevar un poco más de plata a su casa. Entonces estamos hablando que ese jubilado también está malversando fondos públicos, porque la plata de la jubilación, que es pública, cuando pasó al jubilado, siguió siendo pública. No puede ser. La plata se convierte en privada en algún momento. ¿Sí? Otras cosas, por ejemplo, si en el primer caso, alguien de la cadena de pagos del primer ejemplo, si el panadero pone la plata a rendir porque no le vencen las facturas, no sé, puso la plata para que no se desvalorice en un plazo fijo. La pregunta es, el rédito que le da ese plazo fijo, ¿también es propiedad estatal? ¿Se lo tendría que rendir el panadero al Estado? No, sabemos que no. ¿Por qué? Porque la plata es privada. En algún momento se dispara el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el derecho de la propiedad. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, hay otros ejemplos que tienen que ver con, digamos, con la parte privada del dinero. O sea, por ejemplo, los clubes, AFA, tenían que pagar el decreto 1212 del 2003, que implicaba una serie digamos, de las contribuciones y una serie de cosas. En el momento, una de las condiciones del decreto, y lo dice taxativamente, cuando se pagan los fondos de la televisión. Si los impuestos están en cabeza del contribuyente, y el mismo decreto está diciendo que se tiene que pagar en el momento que se pagan los derechos de televisión, quiere decir que en ese mismo momento la plata se está convirtiendo en privada. Porque si no, no tendría obligación ni AFA ni los clubes de recibir dinero, de pagar impuestos por dinero que no es de la propiedad. Independientemente de la responsabilidad del dinero. O sea, cuando uno tiene dinero bajo su poder, ¿qué pasa si lo asaltan? ¿Qué pasa si lo pierde? Bueno, ese dinero se tiene que hacer cargo la persona que lo perdió, el privado, y responsabilizarse por él, o tiene que rendirle cuentas al Estado. En definitiva, la responsabilidad del dinero también habla de que el dinero, una vez que sale del Estado, se convierte en privado. Después otra cosa, señor presidente, muy importante, y esto consta también en el expediente. Yo como secretario general del Comité Ejecutivo, durante los 5 años que duró ese cargo, he recibido 274 oficios proveídos por 374 jueces, ¿sí? Muchos de ellos tribunales, por supuesto, en donde mandaban embargar por deudas que tenían los clubes, fondos de fútbol para todos o fondos de los derechos televisivos. Sabiendo que los fondos públicos son inembargables, los jueces, y sabiendo que el contrato de la televisión de Fútbol para Todos estaba en el boletín oficial, sus adendas, todo, y era de público y notorio, que AFA tenía el contrato de televisión con el Estado, los jueces no podrían embargar fondos públicos por un crédito que había en un juicio por cualquier cosa. ¿Sí?
Los jueces, ya les digo, 274 oficios mandaban a la AFA que le embargue al club Argentinos Juniors, al club River, al club Arsenal, que le embarguen fondos de fútbol para todos, sabiendo los jueces que los fondos eran privados. Porque si no, los jueces no pueden mandar embargar fondos públicos. Eso es algo que me parecía muy relevante decirlo, ¿no? Y eso consta también en el expediente. Ahora bien, pasando a otro tema, ¿hubo fortalecimiento económico de los clubes? Porque se dice en el procesamiento que no hubo fortalecimiento económico de los clubes, por más que el programa Fútbol para Todos decía que el fortalecimiento económico de los clubes era una de las condiciones, no condiciones, pero digamos uno de los fines que tenía el programa. Bien. Sí lo hubo, categóricamente, sí lo hubo. Los clubes se vieron fortalecidos. Ya lo digo, de vuelta, señor presidente. Lo mío era refrendar la firma del presidente de AFA. Nada tiene que ver con esto, pero yo me quiero referir a esto porque lo quiero dejar bien aclarado. Primero, si alguien tenía que controlar dentro de AFA si hubo fortalecimiento o no hubo fortalecimiento, no era el secretario general del Comité Ejecutivo. Era el Tribunal de Cuentas de AFA. ¿Sí? Y le voy a leer el estatuto en la parte pertinente para no ser aburrido, en donde queda muy claro quién tendría que haber controlado, si tendría que haber un control, quién tendría que haber controlado esto. Como yo le dije, señor presidente, el poder judicial, entre comillas, de AFA, se componía del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Disciplina Deportiva. El artículo 73 del Estatuto habla del Tribunal de Cuentas y en su inciso D dice, como las funciones del Tribunal de Cuentas, exigir a los clubes afiliados la remisión de sus balances, cuadros de recursos anuales, certificados por Contador Público Nacional y requerirles su confección con ajuste a normas contables que permitan establecer diferencias y verificar el movimiento de ingresos y egresos referidos al rubro fútbol, pudiendo además requerir la información complementaria que estime procedente. Y en su inciso E, dice, a solicitud del Comité Ejecutivo o por resolución de la Honorable Asamblea, podrá realizar auditorías contables en las instituciones directamente afiliadas a AFA con relación a las operaciones vinculadas al rubro fútbol, denunciando ante los mismos toda comprobación fehaciente, irregularidades o transgresiones a normas estatutarias o legales que pudieran corresponder. ¿Es responsabilidad del secretario general del Comité Ejecutivo controlar si hubo fortalecimiento o no hubo fortalecimiento de los clubes? No. Es del Tribunal de Cuentas en virtud del artículo 53, inciso D y inciso E del Estatuto. ¿Sí? Ahora, sin perjuicio de lo que dije sobre el Tribunal de Cuentas. Primero, para saber si hubo fortalecimiento económico de los clubes o no hubo fortalecimiento económico de los clubes, debería haber habido un protocolo, ¿sí? Una forma de actuación que a mí me dijera, a mí AFA, supongamos, ¿no? Me dijera, bueno, ok, para demostrar si hubo o no fortalecimiento económico de los clubes, usted tiene que seguir con estos ítems. Tiene que cumplir con esta pauta, esta pauta, esta pauta, esta pauta. No, nunca lo hubo. Razón por la cual, ¿qué significa esto? Que lo que para uno puede ser fortalecimiento económico de los clubes, para el que me juzga o para otra persona puede no haber sido fortalecimiento económico de los clubes. ¿Sí? Y eso
Si hubiera un protocolo, hubiera sido mucho más fácil determinar. ¿Sí? Además, estamos hablando que el dinero es fungible. Con esa característica, el préstamo se otorga y no se sabe una vez que llega a ciencia cierta, una vez que llega el dinero al club, en qué se gasta puntualmente ese dinero. ¿Sí? Pero, de todos modos, yo voy a poner ejemplos concretos de clubes que sacaron los préstamos y que fueron fortalecidos económicamente. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de Estudiantes, Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata tiene una de la cancha más nueva, entiendo yo, del fútbol argentino. Fue inaugurada hace unos 3 o 4 años atrás. Estudiantes empezó a hacer su cancha a partir de la fecha en que se otorgaron los créditos que, que de alguna manera en esta causa quedan, digamos, se dice que fueron mal otorgados. Bien. Nada hay más para un club de fútbol argentino que 3 cosas. Permanecer en primera división, hablo de fortalecimiento económico, ¿no? Permanecer en primera división, tener cancha propia, sin dudas, y hacer la mejor campaña que se puede hacer en el campeonato en primera división. Si se puede salir campeón, mejor. ¿Sí? Esas 3 cosas refieren a fortalecimiento económico de los clubes. Estudiantes tenía que ir a jugar antes de tener su cancha prácticamente al medio del campo, al Estadio Único, no sé si ustedes lo conocen, un lugar no tan campo a campo, pero sí muy despoblado, ¿sí? La mitad campo y la mitad despoblado. El estadio respondía al gobierno de la provincia de Buenos Aires. A veces Estudiantes no podía jugar en esa cancha, o porque tocaban los Rolling Stones, o por el motivo que fuere. Iba a jugar a la cancha de Quilmes, iba a jugar a la cancha de Arsenal, en definitiva, iba a jugar a cualquier lado porque no tenía una cancha propia. Nada genera más arraigo a un hincha de un club que tener una cancha propia. Y Estudiantes, gracias a los préstamos, la tuvo. Con muchas otras cosas, pero los préstamos formaron parte porque fueron concedidos en ese momento. ¿Sí? ¿Cuál es el fortalecimiento económico? Es muy simple. Estudiantes puede hacer más socios. No es lo mismo tener la cancha ubicada en medio de un campo, una zona despoblada, que tenerla en un I-57, casi en el centro de La Plata. Los socios son más fieles porque pueden ir a disponer de sus instalaciones. Estudiantes tiene uno de los gimnasios más importantes del país en este momento. Puede vender mejor todo lo que corresponde a Estudiantes, su merchandising, su explotación gastronómica, absolutamente todo. Eso es fortalecimiento económico del club, tener su propia cancha. ¿Estudiantes se fortaleció económicamente? Sí, se fortaleció económicamente. Vamos a poner otro ejemplo, San Lorenzo. San Lorenzo saca sus créditos allá por el año 2011, 2012, si mal no recuerdo. San Lorenzo en el año 2012 juega el último partido de la promoción que se jugaba en el fútbol argentino. ¿Sí? Creo que jugó con Instituto, lo ganó, ese partido se quedó en primera división. Año 2012. Año 2013, ya con los préstamos, San Lorenzo sale campeón. ¿Sí? No solo sale campeón del torneo local, sino también sale campeón de la Copa Libertadores. Como dije antes, no hay nada que más favorezca y fortalezca a un club que haber salido campeón. ¿Sí? Porque, a ver, desde lo más obvio hasta lo que sabemos solamente los dirigentes, en este sentido. Lo más obvio, el jugador vale más dinero, potencia más sus divisiones inferiores, consigue mejores partidos internacionales,
clasifica ganando la Copa Libertadores al Mundial de Clubes. Son todas cosas buenas, pero también hay cosas que conocemos los dirigentes, que todos conocemos en realidad, no solo los dirigentes, sino que muchos no se dan cuenta. ¿Qué significa esto? Todos los días, y esto es, por más que suene duro, es así, todos los días se muere hincha de San Lorenzo. ¿Sí? Todos los días se muere hincha de Arsenal, de Boca y de River. ¿Cómo se reponen esos hinchas? ¿Cómo un club repone esos hinchas? O en el futuro quizás clientes. Lo reponen a partir de los chicos, la parte infantil. El chico que recibe, el chico, supongamos, de jardín de infantes, primer grado, que viene con un background de su casa, en el sentido de que el padre le dice que hay que ser de Boca, el abuelo dice que hay que ser de River, la madre le dice que hay que ser de Olimpia. El chico tiene una cosa en la cabeza que no sabe de qué club es. En donde el chico funda, digamos, lo que va a suceder durante toda su vida con respecto a su club, cuando va al jardín de infantes, cuando va a primer grado. Ahí sus compañeritos, que los chicos siempre son del club que sale campeón, lo que hacen es, de alguna manera, imitarlos. Entonces, si un club en el año 2013 sale campeón, como salió San Lorenzo, créanme que recuperó muchísimos socios de esos que ya no están, a partir de que los chicos se reconocen como hinchas de ese club que salió campeón. Porque los chicos son ganadores, los chicos no quieren ser hinchas del club perdedor. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que para el club, ese chico va en el futuro a comprarle una entrada de fútbol, va a ser socio de su club, va a comprar merchandising de su club y en definitiva se va a sentir identificado con su club. Saliendo campeón San Lorenzo con los créditos otorgados, ¿se fortaleció económicamente? Sí, se fortaleció económicamente. El ejemplo de Olimpo. El ejemplo de Olimpo, que también sacó crédito. Por supuesto, cada club tiene digamos, su vara. Hay unos que la tienen más alta, algunos que la tienen más baja. Claramente Olimpo lo que pretendía en ese momento era poder permanecer en primera división. ¿Pudo permanecer Olimpo en primera división? Sí, claro que lo pudo hacer. Después le fue mal a Olimpo. 2 o 3 años después, Olimpo desciende de categoría, no solo una categoría, descendió 2 categorías. En el año 2016, Olimpo, que Bahía Blanca es una ciudad muy basquetbolista, en el año 2016 Olimpo, por ejemplo, tiene que vender su plaza de la Liga Nacional de Básquet, porque no la podía sostener. Año 2011, 2012, cuando Olimpo saca los créditos, ¿se fortalece económicamente? Se fortalece, porque permanece en primera división y con eso logra que sus jugadores valgan más dinero, que sus recursos televisivos sean mayores y en definitiva que el club sea fortalecido económicamente en su totalidad. Cuando vamos, por ejemplo, al ejemplo River, ¿sí? El ejemplo River, que es otro de los clubes que sacó préstamos, es un caso muy paradigmático, ¿no? ¿Por qué? Porque habitualmente River en el año 2011 desciende, ¿sí? La situación de River fue la peor en mucho tiempo de su historia. Y verdaderamente no, o sea, el fortalecimiento económico de River había que concedérselo, dárselo. ¿Se fortalece económicamente River? Se fortalece. ¿Por qué motivo? Los clubes, cuando descienden, aproximadamente relegan el 80% de sus ingresos, ¿sí? Se quedan con el 20%. River por ahí un poco más, por su masa societaria, pero sin dudas descendió su masa societaria. En definitiva, los clubes muchas veces por su estatuto tienen techado el monto que cobran de sus cuotas sociales a 2 entradas por partido, 2 entradas por mes, perdón.
como monto de sus cuotas sociales. Y no es lo mismo el monto que se cobra por una entrada en primera división que en la B Nacional, ¿sí? Sus jugadores, por supuesto, se desvalorizan más jugando en la B Nacional. Fue un tema traumático para todo el fútbol argentino, porque River claramente con Boca forman los dos equipos más importantes en que se sostenían y se sostienen las bases del fútbol argentino. En este contexto, lo que hacen muchos equipos que descienden, por ejemplo, es sabemos que los clubes tienen pensiones de jugadores, o sea, jugadores que vienen del interior del país o incluso de capital, Gran Buenos Aires, que no se alimentan bien, que tienen un entorno difícil, bueno, los clubes los llevan a su pensión para que ese chico que tiene potencial lo termine de desarrollar. Lo que hacen los clubes a partir de un descenso muchas veces es sacar la mayor cantidad de chicos posibles de la pensión, ¿sí? Que se vayan, no les pueden dar lugar. ¿Por qué? Porque una pensión genera mucho gasto. Es tremendo el gasto que genera. A ver, al chico hay que alimentarlo como deportista, ¿sí? Con todo lo que necesita un deportista. Hay que suplementarlo como deportista. Hay que darle educación. River le daba educación en su instituto educativo, pero ello implicaba también que esa vacante, que ese chico que ocupaba esa butaca, no fuera ocupada por alguien que venía de afuera, con lo cual es un lucro, un lucro cesante de River. Al chico que empieza a vivir en la pensión 10, 11, 12 años, tampoco es una cárcel. Si necesita salir a dar una vuelta, a tomar un café, una Coca-Cola con sus amigos, hay que darle un viático. El verdulero que va todos los días a la concentración quiere llevarse la plata. El flujo de caja que hay que tener para una pensión de 100, 120 chicos como tenía River es tremendo, tremendo. Solamente con ese hecho de River poder mantener su pensión, River se fortaleció económicamente. ¿Por qué? Más allá de otros ejemplos, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Sebastián Driussi, un chico de River. Ese chico, más allá de la pensión, este es un dato para que nos demos cuenta qué diferente es verlo desde un punto de vista del mismo hecho y verlo desde otro punto de vista. Driussi, por ejemplo, cuando llega a River, llega creo que a los 11 años, los dirigentes de River arreglan que se le iba a pagar, seguramente a su familia, $40.000 por año, ¿sí? A algunos les puede parecer, es una locura. ¿Cómo un chico de 11 años, $40.000 por año, todos los años, sabe Dios si este chico llega, no llega? Fue muy criticada la dirigencia de River en ese momento por los medios periodísticos. Bueno, seguramente la dirigencia, cosa que no sé, pero seguramente la dirigencia de River lo que dijo es, bueno, si le pagamos esto a este chico, lo que pretendemos es que no se vaya a jugar al exterior. Que ningún club del exterior le dé un trabajo al padre, como habitualmente sucede, y se lleve al chico y juegue, se vaya a jugar a Europa, por ejemplo. Bueno, a algunos les pudo parecer mucho los $40.000 que se le pagaron durante aproximadamente, no sé, habrán sido 8 o 10 años. Bueno, Sebastián Driussi fue vendido por River en $20 millones al club Zenit de Rusia. ¿Se fortaleció económicamente River? Se fortaleció económicamente River. Cualquiera de nosotros quiere invertir $400.000 y que al cabo de 10 años le den 20 millones. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si Driussi, que era chiquito, decidía que se iba a vivir a su pueblo nuevamente porque extrañaba a su madre, o extrañaba a su novia, o tenía un problema físico en una rodilla y no podía seguir jugando al fútbol? ¿Hubiera sido una mala inversión? Bueno, la realidad es que fue una buena inversión. Pero, a ojos de quien lo juzga, esto pudo haber sido un derroche de dinero de River o realmente una buena inversión como fue. ¿Sí? Ese es el punto.
Ese es el punto, y ese es el problema por no tener un protocolo, ¿sí? Que diga, bueno, ok, para el fortalecimiento económico de los clubes se necesita hacer tal o cual labor. Cuando me refería a, a que River pudo mantener su pensión, y sin lugar a dudas en el momento que vivía River, gracias a los préstamos, tenemos ejemplos claritos, por ejemplo, un chico, Matías Craneviter, que hoy todavía está jugando. Este chico era de Yerbabuena, de Tucumán, ¿sí? Jugaba en San Martín de Tucumán, no pudo pagar su cuota que le pedía San Martín de Tucumán. Muchas veces los clubes, y sobre todo los clubes que no tienen mucho potencial, le cobran a los chicos un dinero como para bancar la estructura y demás. Craneviter no la pudo pagar, se fue a jugar al golf, ¿sí? ¿Por qué? Porque era Cádiz, toda su familia estaba vinculada a los campos de golf, aparentemente era buen jugador, decidió ir a jugar al golf. Lo rescata River, ¿sí? Lo rescata River y lo trae a su pensión en la época que se dieron estos premios, ¿sí? Craneviter, eso que no le pudo dar San Martín de Tucumán, se le dio River, y en el año 2019, creo, 2015, Craneviter fue vendido en 8 millones de euros al Atlético de Madrid. La pregunta es, nuevamente, ¿fue importante el que River mantenga su pensión y mantenga, por ejemplo, un jugador como Craneviter para el fortalecimiento económico de River? Sí, 100%. Y vamos a otro jugador, un caso también un poco paradigmático, ¿no? O sea, como Craneviter, un montón de jugadores. Pero vamos al caso de Emanuel Mamana, por ejemplo, ¿no? Jugador con problemas personales, ¿sí? Le muere la madre cuando tenía 6 años, creo. Bueno, en algún momento está en la pensión de River, ¿sí? Que pudo sostener porque creo que le muere en el año 2013, 2014, se le muere el padre. Él estaba en la pensión de River. En la pensión de River, por supuesto, lo contenían sus compañeros y demás. Esta es una nota que salió, no me olvido más, el 17 de abril del año 2020 en el diario Clarín. Y no me olvido más porque era el momento de la pandemia, momento en que todos estábamos encerrados, y realmente sirvió como una lección en que hay que seguir para adelante, ¿no? Mamana dice la nota periodística que le hacen a él, no, es un reportaje, no es que lo dice el periodista, lo dice él mismo, que se quiso suicidar 2 veces por la muerte del padre. No que quería dejar el fútbol, que también lo pensó. Se quería suicidar. Que una de las columnas más importantes que tuvo para no hacerlo fue la pensión de River, justamente, y los 3 micros que River contrató para que todos los chicos de la pensión vayan al velorio del padre. Eso hizo, y eso dice el reportaje, que sirvió para que este chico pueda seguir jugando al fútbol y pueda seguir su carrera deportiva, ¿sí? Para los puristas del dinero, Mamana le dejó plata a River, porque se vendió después al Olympique de Lyon en 7,5 millones de euros. Pero, ¿qué pasa si no se hubiera vendido? ¿Era una plata mal invertida por los clubes? Porque los clubes también son eso. Los clubes también es la contención que otro club, a lo mejor que lo único que necesite es dinero y que lo único que piense es dinero, no va a contratar 3 micros para ir al velorio del padre de Mamana, ¿sí? Eso sucedió. Y eso lo dijo Mamana, de público notorio, nota de Clarín, 17 de abril de 2020. Esos son los clubes también, ¿sí? De vuelta, el purista del dinero, Mamana le dejó a River 7 millones de euros. Perdón, señor Silva, que lo interrumpa. Ha quedado totalmente clara su idea y lo he dejado ejemplificar.
pero le rogaría que vayamos a los puntos de imputación que usted haga a su defensa. La cuestión ejemplificativa o casuística, el tribunal la comprende, pero ha quedado de manera sobreabundantemente entendida. Con lo cual le pediría que vayamos a los puntos que hacen a su imputación y a su defensa, a los efectos de que las partes puedan efectuar las preguntas pertinentes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Disculpe si me excedí. Trataba digamos, de ejemplificar cosas, porque en algún momento del procesamiento dice que el sacar los créditos en mi persona no era importante para mi gestión, ni para, no era algo así, dice el procedimiento, no lo puedo decir textualmente, pero no era importante o conducente para mi gestión. Por eso estoy haciendo estas ejemplificaciones. Pero bueno, eso es todo, señor presidente. Creo que no tengo nada más para decir. Bien, como ha aceptado a recibir preguntas, le doy la palabra al Ministerio Público Fiscal a los efectos de que efectúe las preguntas que tiene pertinentes, doctor Osorio. Gracias, señor presidente. Querría preguntarle si para el año 2009, para agosto, el doctor integraba algún órgano de la AFA o cuál era su lugar en el mundo del fútbol, si lo tenía. Sí, yo en el año 2000 era vicepresidente de Arsenal. Perdón, se corta el audio. Sí, yo en el año 2009 era vicepresidente de Arsenal e integraba el comité ejecutivo de AFA. Usted desde ese... La última parte, yo por lo menos no la escuché. Vi que hablaba, pero no la escuché. Que no tenía cargo en AFA. ¿Integraba el comité, dijo? Integraba el comité, era uno de los integrantes representando a mi club del comité ejecutivo de AFA. Bien. Cargo, no era secretario general del comité ejecutivo. Bien. Desde ese lugar, usted supo cuáles fueron los comienzos de las tratativas a los fines de desarrollar el programa. Lo desconozco absolutamente, ¿sí? A ver, de vuelta para que no haya confusiones. Yo estoy sentado acá por haber refrendado la firma del presidente en créditos que se pidieron al Banco Credicop. ¿Sí? Solo eso. Mi hecho es ese. Independientemente de eso, yo en el año 2009, si bien integraba el comité ejecutivo de AFA, no era ni el encargado de llevar negociaciones, ni el encargado absolutamente de nada con respecto a la AFA, y mucho menos aún del contrato de fútbol para todos. Yo era recién llegado al comité ejecutivo en ese momento. Bien. En relación a los convenios de publicidad en los que usted intervino, ¿usted sabe por qué se hacían esos convenios con la participación de la AFA, siendo que la AFA habría cedido los derechos en el año 2009? Le repito, señor fiscal, el hecho por el que estoy acá sentado, usted, la pregunta que me hace va referido con el tema que salió publicado en la página del Ministerio Público Fiscal, a lo cual yo, al principio de mi alocución, dije que... No.
No es así. No es así. Mi pregunta tiene que ver con sus firmas que están en esos convenios con Iveco, por ejemplo. Señor presidente, perdón, soy la abogada defensora del señor Silva, Sí, sí. estoy acá en el tribunal, por eso el usuario es del tribunal. Y voy a tener que oponerme a la pregunta del fiscal, sin perjuicio de que mi defendido ha manifestado querer ser colaborativo en términos de las preguntas que se le hagan. La realidad es que se le está preguntando por hechos que no fueron imputados, no solo que no participó, como acaba de decir, sino que no han sido imputados, no son objeto de imputación. Bien, creo que, doctor Osorio, le asiste razón a la defensa en este punto, a los efectos de que usted pueda reformular su pregunta. No forma parte de la imputación, pero él interviene en contratos con su propia firma y quería preguntarle respecto a ellos, ya que ocupó media hora de la audiencia para hablar de temas que verdaderamente no pude comprender, qué tenía que ver el financiamiento del Estado, el pago del Estado, con el fortalecimiento de River o de algún otro club, como Estudiantes de La Plata, que trajo a colación. Es decir, esa actitud colaborativa del diputado me permite hacer la pregunta, pero puede no contestarla, obviamente. Sí, es una pregunta de contexto, entiendo. Y señor Silva, usted tiene el derecho a no contestarla. En virtud de que no es el tema por el cual estoy acá sentado, yo preferiría no contestarlo. Bien, continuamos entonces con las preguntas. Así. Va a continuar la doctora Garmendia de la Fiscalía de Investigaciones. Gracias, doctor Osorio. Doctora Garmendia, la escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Silva. ¿Cómo llegó usted a ser designado? Recién nos comentaba que desde 2009 había sido su arribo al comité ejecutivo y lo tenemos desde el 17 de enero de 2011 ocupando el cargo de secretario general de este comité ejecutivo. ¿Cómo llegó a ser designado? A ver, yo llego al comité ejecutivo antes del 2009 por estatuto. Los miembros del comité ejecutivo eran uno por cada club de los integrantes de primera división. Mi club asciende antes del 2009, pero en definitiva yo era un miembro más del comité ejecutivo. ¿Sí? ¿Quién me designa? Me designa el presidente de la AFA en mi cargo. ¿Quién era en ese momento? El señor Julio Brandoni. ¿Perdón? El señor Julio Brandoni. Gracias. Mientras usted estaba ocupando el cargo de secretario general del comité ejecutivo en el periodo que estamos investigando a su respecto, usted al mismo tiempo también estaba con un cargo dentro del club Arsenal. Sí, por supuesto. ¿Qué cargo? Vicepresidente. Todo el periodo de 2011 a 2015 usted era vicepresidente de Arsenal. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, por supuesto. Es más, ¿Perdón? si no hubiera tenido mi cargo en mi club, no podía ser secretario general del comité ejecutivo. También como pregunta de contexto, para hacer la aclaración, debido a la aclaración que recién también realizó acá mi colega el doctor Osorio, le quería preguntar en relación a las adendas que están firmadas y que están solicitadas en muchos casos, en su mayoría, en el periodo en el que usted estuvo como secretario general del comité ejecutivo, solicitando la actualización del monto anual garantizado que estaba contenido en el contrato de agosto del 2009. Y quería preguntarle de manera general si usted recuerda cuál era el procedimiento por el cual se llegaba a determinar el monto
por el cual se pedía la actualización de ese monto anual garantizado. Porque no contamos en los expedientes, en el 3285 del 2010, que está cargado en el Lex el 2 de febrero del 2022, no contamos con antecedentes que den cuenta de esta circunstancia por la que le estoy preguntando. Yo le digo la verdad, no tengo la menor idea cómo se llegó a esa actualización. Le repito, no es el hecho por el cual estoy acá sentado, pero así todo también le digo que yo no participé de las negociaciones para las adendas que usted menciona, con lo cual realmente no la puedo ayudar en ese sentido. También sobre una adenda en particular, pero relacionado con algo que usted manifestó recién en su descargo, sobre la situación de los clubes, y de cómo eran los clubes quienes le pedían a AFA que solicitara un préstamo. Quería preguntarle si estaba relacionado o no con uno de los argumentos que se volcó para el pedido de una de las actualizaciones del monto anual garantizado, que es en la adenda del 9 de abril del 2014, donde ahí se hace referencia a que AFA se compromete a informar a Jefatura de Gabinete la distribución y los criterios de los fondos transferidos por el gobierno, de acuerdo al programa Fútbol para Todos, y la deuda que mantienen los clubes con AFA. Dicha información será entregada en forma mensual. ¿Esto se cumplió? ¿Usted lo recuerda? A ver, de vuelta, permítame decirle que no es el hecho por el cual estoy acá sentado. Y también permítame decirle que yo hace un rato leí, no sé si lo puedo leer de vuelta, quién se debería haber encargado, en todo caso, de toda esa gestión, que es el Tribunal de Cuentas de la Asociación de Fútbol Argentino. Me gustaría, porque... Si desea leerlo, que hace su defensa, está autorizado. ¿Lo puedo leer? Sí, está autorizado a hacerlo a su defensa. Muchas gracias. El estatuto en el artículo 53 y a las funciones que tiene el Tribunal de Cuentas, dice en su artículo 53, como decía, inciso D, exigir a los clubes afiliados la remisión de sus balances, cuadros de recursos anuales, certificados por Contador Público Nacional, y requerirles su confección con ajuste a normas contables que permitan establecer diferencias y verificar el movimiento de ingresos y egresos referidos al rubro fútbol. Creo que a esto usted se refiere. Pudiendo además requerir la información complementaria que estime procedente. Mucho más aún con esta ampliación muy abarcativa, que era la función del Tribunal de Cuentas. Y en el inciso E, dice a solicitud del Comité Ejecutivo o por resolución de la Asamblea, podrá realizar auditorías contables en las instituciones directamente afiliadas a AFA con relación a operaciones vinculadas al rubro fútbol, denunciando ante los mismos toda comprobación fehaciente de irregularidades y demás. Y en el rubro F, inciso F, verificar el regular cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias por parte de los clubes relativa a los conceptos establecidos en el inciso D, que es el que leí anteriormente, denunciando ante el Comité Ejecutivo la inobservancia de dicha norma. No era obligación, no era función, no se me hubiera permitido siquiera, como secretario general del Comité Ejecutivo, hacer cosas que tienen que ver con el Poder Judicial, digamos. Bien, como última pregunta de contexto, me gustaría saber, en una nota que presentan con firma suya y del señor Segura, el 25 de febrero del 2015 a Jefatura por la actualización nuevamente del monto anual garantizado, la particularidad que tiene esa nota es que también hace referencia a que se ceda a esta entidad, o sea, AFA, la comercialización de los derechos de transmisión televisivos de los torneos para el exterior del país. Recordemos que para este momento, para finales del 2014, estaba
culminando la vigencia del contrato que AFA tenía vigente con la empresa TIC por este objeto contractual. Entonces, lo que quería preguntarle sobre este asunto es, esta nota firmada por usted y por el señor Segura hacen referencia claramente a que le están pidiendo a Jefatura que le ceda los derechos de transmisión al exterior. Es decir, que AFA estaba considerando que quien era titular de esos derechos era Jefatura de Gabinete por el contrato de agosto del 2009. ¿Es así o no es así? Yo, la verdad, ni sé de qué me está hablando, le soy absolutamente honesto. Me está hablando de algo que sucedió hace 10 años atrás, que yo, incluso, a ver, si refrendé la firma con Segura, con Grondona, perdón, con Segura, también fui secretario general del Comité Ejecutivo en un periodo de tiempo, no en toda su presidencia. Lo único que hice yo, de vuelta, fue refrendar la firma del presidente, no juzgar el contenido. No juzgar el contenido, repito, del mismo modo que el secretario de este excelentísimo tribunal no va a juzgar el contenido de la sentencia cuando refrende la firma abajo de la misma. Es así, lo mío es refrendar la firma del presidente, no el contenido. Y le digo más, ni me acuerdo de lo que me está hablando porque pasó mucho tiempo, estoy absolutamente desentendido de esas cosas y no sé, verdaderamente no sé. Se lo preguntaba en el sentido de que si yo he tomado nota y lo escuché, la explicación que daba en esto último que usted referenciaba acerca sobre cuáles eran las misiones o funciones específicas del cargo que usted ocupaba como secretario general del Comité Ejecutivo. Y si nosotros vamos a lo que es la acepción de la Real Academia... Perdón, doctora Garmendia, cualquier alegación que usted quiera efectuar, por supuesto, a tiempo de los alegatos. Efectúe las preguntas que estime pertinentes, pero que sean preguntas. Bien, señor presidente. Usted hizo lectura de artículos del estatuto que lo rige. Perdón. No, ¿Me dijo algo? No, perdón. Estaba usted en uso de la palabra, perdón. No, usted, sí, ¿quería hacer alguna aclaración, señor Silva? Sí, que en definitiva, refrendar la firma del presidente es, en ese caso, y en todos los casos, es aseverar como cierta la firma del presidente. Pero estamos hablando de los créditos solicitados al Banco Credicop, no mi firma en la cantidad de papelería que habré firmado en AFA en los 5 años en donde estuve ejerciendo el cargo. Uno de vuelta, uno está sentado acá por haber solicitado, haber refrendado la firma de la solicitud al Banco Credicop y haber refrendado la firma del presidente. Doctora Garmendia, está en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Vayamos entonces al tema relativo a Credicop. ¿Por qué se recurrió a esta entidad bancaria para la solicitud de los préstamos? Lo desconozco. De vuelta, la parte económica de AFA va por otro carril, ¿sí? No la parte administrativa, que tiene que ver más con el secretario general del Comité Ejecutivo. Yo no sé por qué se recurrió al Banco Credicop. Seguramente porque tenía unas tasas convenientes. Yo sé que AFA venía trabajando con el Banco Credicop desde hace muchísimos años, antes que yo sea secretario general del Comité Ejecutivo. Si usted me pregunta al Banco Credicop, yo al día de hoy le puedo asegurar que no sé ni en qué sucursal AFA tenía la cuenta del Banco Credicop. Si la tenía en el microcentro, si lo tenía en la sede de Viamonte o en la sucursal que corresponde a la sede de Ezeiza. La verdad que no tengo la menor idea. No sé por qué se recurrió al Banco Credicop. Puedo entender, sí, que se recurrió porque era el banco que habitualmente se trabajaba, pero tampoco se lo puedo decir con certeza.
¿Tiene conocimiento si el contrato suscripto entre Jefatura de Gabinete y la AFA era el único instrumento importante, sólido, que podía presentar AFA como respaldo para el crédito, la línea de crédito que estaba solicitando? Yo entiendo que sí, y le voy a explicar por qué yo creo que sí. Porque si bien AFA tenía contratos de selección nacional, el único contrato que involucraba a clubes era el contrato de televisión, con público, con privado, o sea, con público, en este caso Fútbol para Todos, o con cualquier privado, digamos, lo que el contrato involucra es al fútbol nacional, no al fútbol de selecciones, como son los otros contratos que tienen. AFA, aparte, tiene una estructura enorme. Tenía en ese momento, para que ustedes hagan una idea, 700 empleados, de los cuales 500 eran árbitros de fútbol. ¿Sí? Y todos a cargo de él. AFA tenía gastos que involucraban, por supuesto, otro dinero que en definitiva tenía que contar AFA con ese dinero, por más que tuviera otros contratos. ¿Cómo se llegaba a determinar el monto de cada uno? Perdón. La respuesta. No nos olvidemos que el primer acto de disposición que hacen los clubes es solicitando al comité ejecutivo precisamente que el dinero que ellos perciben por Fútbol para Todos sea pago en parte las cuotas de los préstamos. Son los clubes los que le están pidiendo al comité ejecutivo como primer acto de disposición. ¿Qué significa? Que muchas veces en el procesamiento estamos viendo que se dice que digamos, el dueño o digamos, quien legalmente era dueño de los derechos, obviamente era AFA, por artículo 94 del estatuto. Pero que los legítimos destinatarios de los fondos de Fútbol para Todos eran los clubes. Bueno, el primer acto de disposición para pedir los créditos es de los clubes, que le piden a la AFA que por favor, como AFA firma el contrato con Fútbol para Todos, le saque los créditos y ellos lo iban a pagar con el fruto de lo que tenían que cobrar todos los meses. Los clubes hacen el primer acto de disposición de su propio patrimonio, a partir de ese pedido. ¿Cómo se llegaba a determinar el monto del préstamo a solicitar, señor Silva? Si bien no lo sé, entiendo que tiene que ver con la necesidad de cada club. Incluso hay clubes, la mayoría no pidieron nada, bueno, no lo necesitarían. Cada club entiendo que pidió en función de sus necesidades. Pedido de cada... Doctora, perdón, así amplío, que los clubes son entidades con fútbol y no entidades de fútbol. ¿Sí? Los clubes tienen muchas entidades. A ver, Club Atlético Boca Juniors, Club Atlético River Plate. Paradójicamente, mi club, Arsenal Fútbol Club, es el que lleva el fútbol en su nombre. Y así todo tenemos muchísimas actividades. ¿Para qué se usa el dinero? Y en definitiva, ¿cuál es el monto que se puede pedir? Lo tiene que determinar, lo determinó seguramente la comisión directiva de cada club, que para eso le eligen los socios. No es el secretario general del comité ejecutivo de AFA el que tiene que determinar qué monto va para cada club o el pedido de cada club. Realmente es así. Y no nos olvidemos que los clubes son clubes con fútbol y no de fútbol. Los clubes tienen un montón de actividades, de los cuales la única que es superavitaria es el fútbol. Porque después, si no fuera por el fútbol, el equipo de vóley no podía pagar el micro para ir a jugar de visitante. El equipo de softball no tiene plata ni para pagar pelotas.
Y cuando uno se reúne con las subcomisiones de esos deportes, o con los padres de los chicos que practican esos deportes, ¿saben cuál es la respuesta? Vendan un jugador de fútbol. Y con eso bancan la estructura del club. Entonces, a su pregunta, ¿quién es el que tiene que determinar, o quién determinó seguramente el dinero que necesitaba para solicitar los préstamos? Seguramente, sin ningún tipo de dudas, porque lo hicieron por escrito, es la comisión directiva de cada club, que lo hicieron con acta certificada, certificada, por supuesto, por escribano público. Relacionado con esto último que dijo, era mi siguiente pregunta. ¿De qué manera se formalizó estos pedidos por parte de los clubes a AFA? ¿Esto está materialmente formalizado en AFA? Por supuesto, está en el expediente, están todas las actas del comité ejecutivo que así lo dicen. Usted No solo, déjeme por favor ampliar en este sentido. No solo están las actas que así lo dicen, sino que en el expediente también consta club por club la solicitud y el acta de comisión directiva de cada club solicitando al presidente de esa institución que le pida al comité ejecutivo el préstamo. El acta del comité ejecutivo que interviene en ese caso. El dictamen del asesor legal de AFA, que dice que es procedente el pedido de ese préstamo. Menos River, porque River es un club demasiado grande, tiene otros ingresos, no había peligro que AFA no cobre de River, pero todos los demás clubes, aparte, le cedieron el porcentaje de su cuota a AFA para que AFA pague en tiempo y forma, como lo hizo, los créditos de cada club. ¿Por qué lo hizo AFA? Seguramente. Entiendo yo que el comité ejecutivo lo hizo de esa manera. Para que no corran riesgos el dinero de otros clubes que a lo mejor se podían ver perjudicados a partir de que AFA tenía que cumplir con una obligación del club solicitante de préstamo. Todo eso consta en el expediente. Señor Silva, usted manifestó que cuando estaba haciendo su descargo, que en relación a esta operatoria, cuando se obtenía el crédito en el banco Credicop, todo se hacía de una manera muy transparente, transfiriendo luego los fondos a la entidad deportiva que había sido quien la había pedido, quien había sido el causante de esta solicitud que había hecho AFA en el banco, ¿no? Esto es así, se hacía por transferencia, o sea, el banco lo dejaba en la cuenta de AFA y AFA transfería a la entidad bancaria. ¿Era un solo causante o ese préstamo tenía destinatario varios clubes? No. Total y categóricamente lo digo. No hubo un solo centavo por fuera del sistema financiero. Todo se hizo por transferencia. Los contratos así lo dicen y así se cumplió. En tiempo y forma. No hubo un solo día de demora en el pago de las cuotas de los créditos. Ni un solo día. De vuelta, siempre por intermedio del sistema bancario. La parte que yo le preguntaba es, ¿cada préstamo que se solicitó tenía un único destinatario o podía tener más de un destinatario con esas transferencias que después usted hacía? El préstamo era uno por club, o sea, el club X, realmente no recuerdo los montos ni las fechas, pero por ejemplo, el club de estudiantes, que es uno de los tomadores de préstamo, si pedía 10 millones de pesos, 10 millones de pesos se le acreditaban a estudiantes, sin duda que fue así. De vuelta, eso corresponde a tesorería, no corresponde al secretario general del comité ejecutivo, porque quiero ser claro en esto, pero sin dudas es así como yo se lo digo. Esta operatoria que se hacía por transferencia, ¿por qué no se hizo lo mismo con los clubes cuando se distribuían los fondos que correspondían, a diferencia que se hizo por cheque a pago diferido? ¿En qué varió que se tomara una decisión distinta de cómo operar? Yo no estoy a cargo del dinero de la AFA, doctora. Nunca lo estuve, y si
hubiera estado a cargo del dinero de AFA, créame, si yo tenía la obligación de estar a cargo del dinero de AFA, ni siquiera hubiera aceptado el cambio. Yo no estaba a cargo del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino. Mal le puedo responder esa pregunta que ni siquiera se me ha participado en algún momento con respecto a lo que usted me pregunta. Por último, le quería consultar, usted hizo referencia acerca de cuál hubiera sido eventualmente la operatoria en el caso de que se dejara de pagar alguna de las cuotas en el Banco Credit Corp. De la propia escritura que se notifica a jefatura surge el procedimiento acerca de cómo debía llevarse adelante. Mi pregunta es la siguiente. En la escritura misma está sentado que no solo jefatura de gabinete, sino que también la Tesorería General de la Nación están notificados por esta escritura, y también el banco los notifica de cuál es el procedimiento que tienen que aplicar ante la falta de pago, ante notificación fehaciente. Entonces, mi pregunta está referida a cómo es que AFA con el banco acordaban obligaciones de hacer un procedimiento que tiene que seguir jefatura de gabinete y la Tesorería General de la Nación, sin que ni siquiera todavía estuvieran notificados. Lamentablemente, el presidente Grondona falleció. Él quizás le podría dar más respuestas de las que yo le puedo dar. Yo la verdad, ya le digo, no participé en las negociaciones. De todos modos, para que parezca que no quiero evadir la pregunta, también le digo que en los contratos que usted menciona está perfectamente detallado qué pasa si AFA no paga las cuentas, ¿sí? Y creo recordar, después seguramente el tribunal lo va a certificar a partir de la prueba que está en el expediente, porque consta en el expediente, que si AFA no pagaba la cuota, bueno, por supuesto, pagaba el cedido. Pero de todos modos, ¿qué pasaba si jefatura, pongamos el ejemplo, jefatura de gabinete, AFA no pagaba y jefatura de gabinete tampoco, ¿sí? El patrimonio del Estado, ya dije que quedaba sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque en definitiva el Estado le hubiera dado 99 pesos, poniendo en mi ejemplo anterior, a AFA, y 1 peso al banco, y después hubiera notificado a la AFA, listo, quedaba compensado. Pero de todos modos, ese contrato que usted dice, también hace mención, primero, a que AFA no podía dejar no podía renunciar al contrato de fútbol para todos, ¿sí? Segundo, si ese contrato de fútbol para todos no tuviera más lugar, no sé, a lo mejor el Estado decidía no seguirlo, el privado que se hace con el contrato tiene, o sea, digamos que todo lo que las partes privadas, en este caso AFA y el banco, decidieron, tiene relación con la parte privada, del mismo modo que lo tenía con jefatura de gabinete de ministros o fútbol para todos. Con lo cual, ahí queda sellado la forma en que AFA iba a devolver la plata. Y si por esas cuestiones de la vida, no sé, yo creo que es absolutamente imposible, pero supongamos que AFA decidía no vender el fútbol, que nadie vea el fútbol. O sea que en el mundo de las imágenes, como estamos en este momento y hace un tiempo atrás, el fútbol argentino no se televisa en ningún modo. El contrato también prevé que quien se tiene que hacer cargo de pagarle al banco es AFA, ¿sí? Nadie más. El contrato se circunscribía a estas cosas que yo le estoy diciendo y que en definitiva constan en algunos de sus artículos. Creo recordarlo, pero casi le diría que no tengo ninguna duda que es así. Última pregunta, señor Silva, está referida, usted hizo referencia al artículo 27, inciso F y G del estatuto relativo a lo que eran las funciones del presidente del comité ejecutivo, pero también encontramos el 28, el artículo que sigue, que señala que
el presidente es solidariamente responsable con el tesorero y el secretario de todos los pagos que autorice y con el secretario de todos los documentos que suscribe. ¿Cómo Sí. funcionaba esto? Pero esas son cosas el presidente era solidariamente responsable con el secretario, no el secretario general con el presidente. Usted lo dijo. Usted está en el rubro, en el capítulo de las funciones del presidente. El presidente es solidariamente responsable con el secretario general. Usted lo acaba de leer. El secretario general, en el rubro que trata el secretario general, no es solidario con el presidente lo que haga el presidente. Muchas gracias, señor Silva. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctora Garmendia. Pregunto si hay alguna otra parte que tiene que hacer preguntas al doctor Silva. Yo querría hacer un par de preguntas, señor presidente, si es posible. Sí, doctor, por favor. Bien. Doctor Silva, yo no sé si usted tiene memoria de la asamblea del 22 de octubre del 2009. No sé si están los libros en secretaría para poder usarlos en esta audiencia. La asamblea de la Junta de Si no 2009. fuera así, yo lo que puedo hacer es refrescarle y leer lo que dice la asamblea para poder preguntarle. La asamblea dice así. Sí, doctor, realícelo. Bueno, gracias. El señor Guerra requirió la palabra para destacar y resaltar, en nombre de la Asamblea del Fútbol Argentino, el importante incremento logrado en la negociación por los derechos de televisión, lo cual permitía a la dirigencia desarrollar los proyectos que tenían programados y que no podían cumplir. Y luego dice el doctor Sichero que, como hombre de la primera categoría B y de todo el ascenso, quería expresar el más sincero agradecimiento por la forma en que el Comité Ejecutivo dispuso distribuir los ingresos que no solo benefician a las categorías profesionales de fútbol amateur de esta asociación, lo cual implica el desarrollo de tareas en sus instituciones. El doctor Abdala expresó que el interior felicitaba y compartía asambleístas, por lo que procedieron señalando que la gestión cumplida quedará como un hito histórico para resaltar. El sentido del acta es entonces que los clubes agradecen la distribución de los fondos recibidos por este contrato. La pregunta es la siguiente. Esta situación que se refleja en el acta del 22 de octubre del 2009, ¿tuvo alguna modificación en algún momento? ¿Se dejó de mandarle a los clubes lo que tenían previsto? Wow, esto, a ver, usted me lleva al 2009, yo empecé a ser secretario general del Comité Ejecutivo en el 2011. Es un hecho por el cual, de vuelta, no estoy acá sentado, lo voy a decir siempre, ¿sí? Puede, señor Silva, puede no contestar la pregunta, ¿eh? Bueno, yo la verdad, hasta le digo más, ni entendí bien la pregunta, pero La pregunta, bueno, yo le leí la Disculpe, doctor, o sea, está en el trance todavía si el doctor Silva va a contestar o no la pregunta. Ok, muy bien, no, gracias. porque no tengo elementos del año 2009, de una función que no era la mía, y de lo que dijo un asambleísta, la verdad, no, en este momento yo no puedo contestar. Bien, perfecto. Si tiene en cuenta la negativa. Doctor, síguenos la palabra. Gracias. ¿Existió alguna noticia de que los clubes pudieran haber realizado algún desvío o algo de esto que se distribuyó? ¿Desvío? No entiendo. ¿Algún desvío con relación a la finalidad para la cual le daban la plata? ¿De los créditos? ¿Banco crédito? ¿Tuvieron alguna noticia de que hubiera habido un desvío De los vuelta, fondos dedicados a los clubes? de vuelta. Perdón, doctor. O sea, si usted va a manifestar si hubo algún desvío, alguna otra transacción, o una especifique fecha, día, horario, o periodo al cual usted se está refiriendo, si no, la persona que se encuentra imputada no puede responder. Bueno, entonces se lo pregunto de este modo. ¿En algún momento se vio comprometida la realización de la actividad deportiva del fútbol que estaba mencionada en el contrato? Insisto, ¿Se dejó de poder
Perdón, doctor, ¿en qué periodo? En el periodo del contrato. Durante la Bien. vigencia del contrato, ¿hubo algún momento en el cual no se pudo hacer un partido para televisar? Pero, ¿qué tiene que ver eso con mi función de secretario general del Comité Ejecutivo? No lo entiendo, doctor. Créame que me gustaría contestarle, pero dígame al menos una fecha, porque yo desde Fútbol para Todos, no fui secretario general del Comité Ejecutivo todos los años. No sé, no sé de qué me está hablando. No le realmente. pregunto si no lo sabe, no lo sabe, está muy bien. Está muy bien. Bueno, no tengo más preguntas entonces. Gracias, doctor Pinto. Bien, ¿hay alguna otra pregunta para el señor Silva? Sí, doctor, una pregunta abusando del conocimiento del doctor Silva en relación al organigrama y el estatuto de la AFA. Quería saber, con la venia del tribunal, si por el organigrama o por el estatuto, quiénes eran específicamente los autorizados a tomar decisiones respecto de disposiciones económicas dentro de la AFA. A ver, de vuelta, no es el hecho por el cual estoy acá sentado. Lo voy a repetir en cada una de las preguntas que Bien, difieren. doctor Silva, por eso tiene el derecho de contestarlo o no contestarlo. A ver, de lo que yo recuerdo del estatuto, ¿sí? De lo que yo recuerdo del estatuto, entiendo que tendrá que ver con la parte de asamblea, la parte de presidencia, la parte tesorería, tribunal de cuentas, la parte financiera de AFA. Pero si usted me dice, quiere una respuesta categórica, yo no se la puedo dar. Concretamente, los empleados de la AFA, por más que fueran jerárquicos, no tenían la posibilidad de tomar decisiones de esta naturaleza. Doctor, puedo responder en virtud del hecho por el cual estoy acá sentado. Bien, muchas gracias entonces. A ver, para eso yo creo que el estatuto lo tiene que definir claramente junto con el reglamento general, ¿sí? Cuando habla sobre todo de lo que yo le dije sobre el estatuto, en este caso, sobre el Tribunal de Cuentas, que en definitiva es quien al final de la historia era el que tenía que controlar el dinero, y bueno, en definitiva, la parte administrativa, esto es un punto importantísimo. La parte administrativa era una cosa. La parte financiera, la parte que tenga que ver con el dinero, con los números, era una cosa absolutamente distinta. No se manejaba por la parte administrativa, que queda circunscrita a los deberes que el Reglamento General de AFA le da al secretario general del Comité Ejecutivo. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta más para el señor Silva? La defensa. No, señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bien, su declaración entonces ha concluido. Por supuesto que puede hacer uso del derecho de volver a declarar durante todo el tiempo de duración del debate. Bien, habiendo concluido entonces la declaración del señor Silva, hacemos un cuarto intermedio hasta el próximo 19 de agosto a las 9 horas, donde vamos a escuchar, si así lo desea, la declaración, que por supuesto puede negarse a declarar o negarse total o parcialmente, del señor Carlos Alberto Pandolfi, a las 9 horas, para luego de culminar la declaración, continuar con la del doctor Aníbal Domingo Fernández. El adelantamiento a las 9 horas es porque el señor Pandolfi ha solicitado con debido tiempo una autorización de salida del país para el 30 de agosto. Y se ha hecho saber al Ministerio Público Fiscal, o sea, una vez cumplida la declaración, entonces, o sea, se procederá a la autorización para la salida del país. Hacemos entonces un cuarto intermedio hasta el día 19 de agosto a las 9 horas. Sin perjuicio de ello, hago saber a las partes que al tiempo de comenzar... Doctor, sí, por favor.
Simplemente, señor presidente, para que quede constancia en actas que el doctor Aníbal Fernández ya regresó al país y se encuentra disponible naturalmente para concurrir, y posiblemente hoy o mañana presentaremos un escrito dejando constancia de esa forma de su regreso y permanencia a disposición. Sí, Nada sí, por más. supuesto, doctor. El doctor Fernández hizo saber de su regreso, así que constaba por secretaría de tribunal, pero le agradezco mucho la aclaración. Le decía entonces, para culminar la audiencia del día de la fecha, que como vamos, o sea, ya hemos avanzado en las declaraciones indagatorias sin perjuicio de que falte, a los efectos de que cada uno pueda ejercer su ministerio y también agilizar las audiencias que sean de índole testimonial, que respecto de los testigos que van a ser convocados, si hay algún temperamento a seguir, aún los que ya han aportado las partes, respecto de la concurrencia o no, o el desistimiento en su caso, no lo hagan saber con la antelación suficiente dentro de los próximos 15 días. Bien, que tengan todos y todas entonces muy buenos días. Cuarto intermedio hasta el 19 de agosto a las 9 horas. Muchas gracias.